Hola, muy buenos días para todos. Que el Señor les bendiga en esta maravillosa mañana. Un poco de frío, ¿verdad? Ese frío rompehuesos el que llaman por ahí. Pero bueno, agradecemos al Señor porque sabemos que todo esto es necesario. De una u otra forma, el Señor cada día está hablando a nuestras vidas. Hay que aprender a ser sensibles a su voz. Démonos cuenta de todo lo que está pasando en nuestra nación. Ayer de pronto muchos no se dieron cuenta, pero también tembló en varios municipios. eh, las inundaciones que han habido eh, en nuestra nación, aquí en Bogotá, en Cali, ha sido bastante fuerte, pero nosotros sabemos que de una u otra forma el Señor quiere hablar. El Señor quiere tocar a nuestros corazones, a los corazones de cada persona, del mundo entero. Quiere llevarnos cada día a esa búsqueda, al humillarnos, al depender de Él, al reconocer que necesitamos de su ayuda constantemente. Y por eso también nos reunimos a través de este tiempo devocional para darle la gloria y la honra a nuestro buen Dios, porque a pesar de todas las cosas que suceden, Dios ha estado con nosotros. Dios nos ha acogido en su seno. Eh, Dios cada día nos permite que podamos ir a ese refugio santo en donde podemos experimentar algo hermoso fuera de lo que el mundo está queriendo ofrecer, lo que el mundo muestra. Sé que eso perjudica a muchas personas, sé que eso, como lo hablábamos el día domingo, sé que eso genera cierto tipo de aflicción, de estrés a nuestras vidas, de afanes, de ansiedades. Sé que todas estas cosas nos quieren llevar a nosotros a decaer espiritualmente, pero somos nosotros aquí a través de este tiempo devocional, a través de nuestros espacios, de lo que podamos nosotros eh, obtener día tras día en su presencia. eh, es esa paz, es ese sentirnos seguros, eh, es cada día poder sentir que Dios está con nosotros y que Él nos sustenta, de que Él nos ayuda, de que Él nos bendice. Por eso nos reunimos en esta mañana, damos gracias a Dios por cada una de sus vidas, les bendecimos en este tiempo devocional y les invitamos a que sea usted compartiendo con todos sus contactos y vamos a pedirle al Señor que por favor sea Él quien hable y ministre a nuestro corazón. Amén. Oremos en este día, Padre, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo, damos gracias, Señor, por este día tan especial. Gracias por todas y cada una de las bendiciones, Señor, que has derramado, Señor, en cada una de nuestras familias. Padre, gracias, Señor, porque hasta el día de hoy nos has sostenido, Señor, y sé que lo seguirás haciendo, Padre eterno, Señor. Sabemos que pese a las dificultades, Señor, que muchos, Señor, están viviendo allí en casa, con su cónyuge, con sus hijos, en su economía, quizás en su salud, Padre amado, la pérdida, Señor, de empleos, etcétera, Señor. Son cosas, Señor, que nos llevan, Padre amado, Señor, al extremo, que nos arrinconan, precioso Rey, pero aún así, Señor, tú has tenido misericordia de nosotros, Señor, y has derramado, Señor, de tus bendiciones. Padre, hoy queremos glorificarte, Señor, con nuestras vidas a través de este tiempo, Señor, devocional, Señor. Padre, sabemos, amado Rey, Señor, que la obra, Señor, que has hecho, Señor, allí en la cruz, amado Rey, Señor, no ha sido nada más ni nada menos, Señor, para que tu gracia, Señor, sea sobre cada una de nuestras vidas, para que tus bendiciones, amado Rey, Señor, sea sobre cada uno de nosotros. Por eso
te damos alabanzas y te damos adoración, por eso te damos gloria y honra. Padre, por eso bendecimos tu santo nombre, precioso Rey, Señor. Aquí están nuestras vidas delante de ti, Señor, con hambre, con sed del Dios vivo, Señor. Aquí están nuestras vidas, Señor, desesperadas, pero por buscar de tu presencia. Ansiosos, Señor, pero por buscar de tu presencia. Padre, toma nuestras vidas y nuestros corazones, Señor, y obra, Padre amado, de una manera poderosa, Señor. Habla a nuestro corazón de tal manera que seas convenciéndonos, precioso Rey, de quiénes somos, Señor, en tu presencia. Padre, yo te doy gracias, Señor, en este día. Te bendecimos, Señor. Te damos toda la gloria, toda la honra. Te damos alabanzas y adoración, Padre, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Te damos gracias, Señor. Amén y amén. Bueno, gloria al Rey de Reyes. Muy buenos días para todos. Que el Señor les bendiga. Pocas personas se vienen conectando en estas últimas semanas, más que todo en esta semana. No sé si será el frío, no sé si será ya algo más de pereza, algo más de arrunchis, algo más de calor, de buscar allí calorcito, pero yo creo que nada puede impedirnos a nosotros el buscar la presencia de Dios, porque realmente somos nosotros los que hemos sido bendecidos por parte de nuestro Señor. Yo puedo ver diferentes tipos de escenarios y no porque esto sea un teatro, porque esto sea un show, sino lo que precisamente sucedió en la vida de nuestro Señor Jesucristo, que no se detuvo ante absolutamente nada. Llegaron pensamientos, sí, el sentir precisamente lo que Jesucristo iba a vivir no era cualquier cosa. Allí no importaba si la obra que él tenía que desarrollar de parte del Padre tenía que ser en medio del invierno, si tenía que ser en medio de el verano, si tenía que ser en medio del otoño, si de pronto madrugaba o no madrugaba para eh, hacer la voluntad de Dios, por si de pronto estaba o no estaba haciendo frío. Son cosas que nada impedían el por qué fuimos nosotros, o en este caso el por qué fue nuestro Señor Jesucristo enviado sobre esta tierra para cumplir esta obra tan impresionante que aún el mundo falta muchísima, pero muchísima gente para que pueda comprender qué fue lo que precisamente el Señor Jesucristo vino a hacer aquí. Sin embargo, Él cumplió a cabalidad y es cosa que nos enseña a cada uno de nosotros a cumplir a cabalidad. Lo digo porque realmente nosotros hemos sido privilegiados y hemos sido bendecidos por el Señor. Yo creo que muchas personas han sido tan bendecidas que lo único que tienen en su vida y en su corazón es servicio, es gratitud, es amor por Él, es búsqueda, es entrega. Pero muchos otros han sido bendecidos por el Señor, pero realmente no hay una demostración de todo esto. Entonces, es allí en donde muchos de nosotros nos quedamos estancados, nos quedamos cortos. Es allí en donde muchos de nosotros pensamos si realmente esa bendición proviene de lo alto, si el Señor de verdad nos bendijo o no nos bendijo. Bueno, son tantas cosas las que nosotros podemos encontrar en el caminar, que no precisamente eh, es por causa de si el Señor no nos ha bendecido o no. Él ha establecido esa bendición para todo aquel que quiere acercarse a Él y quiere bendecirnos de tal forma que a nuestras vidas, al ser totalmente transformadas, podamos ver cómo el Señor viene restaurando una cosa tras otra, tras otra, tras otra, tras otra, hasta que cada una de las áreas de nuestras vidas se encuentren completamente en bendición. Ahora, bendición es una persona que se siente doblemente satisfecha, ¿verdad? Una persona que dice, hombre,
La verdad, yo estoy completamente gozoso porque el Señor está en mi vida, porque el Señor está en mi corazón. Es doblemente, se siente doblemente bendecido porque realmente el Señor no le ha soltado y ha estado allí todos los días de su vida. Pero como lo dije ahora, hay muchos acontecimientos en nuestras vidas que nos llevan a determinarnos que realmente nosotros no somos bendecidos, porque pensamos que la bendición solamente tiene que ver con la economía, pero ya hemos nosotros aprendido que hay una bendición más enorme que tiene que ver también con nuestra vida espiritual, con las riquezas espirituales que el Señor nos da, con esos dones que han sido derramados por causa de su gracia, ¿verdad? Pero también tiene que ver con las cosas terrenales, también tiene que ver con las cosas materiales. El Señor, como lo hablaba el día domingo, no deja en vergüenza a sus hijos y no deja de proveer a sus hijos, no deja de sostenerlos, no deja de levantarnos, no deja de darnos vida cada día. Entonces, mi amada iglesia, yo creo que como hemos titulado este mensaje, eh, nadie puede maldecir lo que Dios ha bendecido. Lo que Dios bendice no lo puede maldecir el hombre. Y es allí en donde nosotros debemos de centrarnos constantemente. Es allí en donde nosotros debemos de pararnos constantemente sobre la roca de vida eterna, que debemos de mantenernos firmes. Cuando se habla de bendición no quiere decir el por qué Pablo pasó por esto, por qué todos los apóstoles murieron de esta manera. No, no es por las circunstancias, no es por los problemas, no es por si tengo o no tengo. Es el simplemente hecho de saber que yo hago parte del propósito de Dios. Es el simplemente hecho de saber que Jesucristo puso su mirada en mí. Ellos pensaban en una riqueza más enorme, ellos pensaban en un galardón, ellos pensaban en unas coronas, pero más que eso, ellos pensaban en la herencia o la heredad que es el reino de los cielos. Y allí ellos constantemente se sentían de esta manera, doblemente bendecidos. Pero esto empieza a suceder cuando verdaderamente una persona se acerca a Cristo y permite que Cristo transforme su vida. Ayer escuchaba, aparte del equipo de trabajo, de los diáconos, y estaban hablando de que el verdadero servicio va acompañado de una verdadera transformación. Y hablaban de esa metamorfosis. ¿Por qué se habla de una metamorfosis precisamente? Porque en la condición en que nosotros nos encontramos desde la caída del hombre, esto viene a desvirtuar precisamente lo que el Señor habló desde el principio cuando bendijo al hombre, cuando bendijo a la mujer, cuando le entregó como heredad la tierra, el huerto del Edén. Y allí podemos ver que la caída produjo quizás una grieta, un desastre en donde ese tipo de bendición que Dios había establecido sobre el hombre quizás se le hubiese entregado como posesión, como heredad, como escrituras, en este caso a Satanás. Y es allí en donde el hombre viene en decadencia, es allí en donde el hombre viene en perdición, es allí en donde el hombre busca la manera de hacer trampa, de engañar, de mentir, de matar si es necesario, de destruir la humanidad, de obtener precisamente el poder para poder conquistar, entre comillas, todo el mundo entero. Y de esta manera, al ser tan perversos, por decirlo así, vemos cómo la gente busca de una u otra manera las riquezas, las cosas materiales, etcétera. Y allí podemos encontrar cómo los seres humanos se, mejor dicho, se vuelcan precisamente con el fin de conseguir lo material. Y a veces pensamos que esa es la bendición, sin importar si paso por encima de, sin importar si tengo que matar, sin importar si tengo que destruir, sin importar si tengo que secuestrar, sin importar lo que tenga que hacer. A veces actuamos o reaccionamos de esta manera. Pero nos damos cuenta
que todo eso, lo que los hombres han conquistado de esa manera, de una u otra forma, nada de lo que han alcanzado un día fue de bendición para sus vidas. Porque así como llegó sobre sus vidas, un día se esfumó. Y esto lo digo porque eh, en nuestra familia tuvimos que tener experiencias como estas, experiencias como estas. Y es triste poder ver que a veces nosotros lo tenemos todo y de la noche a la mañana no tenemos absolutamente nada. Es triste poder decir que a veces la envidia ha generado aún muertes en nuestra familia, pero todo porque en algún momento uno de nuestros familiares también tenía muchas cosas, fue dado a conocer por lo que tenía, y esto lo llevó precisamente a que otros lo mataran y acabaran con su vida. Y esta es la maldición de la que quizás eh, muchos de nosotros o muchas personas, en este caso de nosotros no, del mundo, se encuentra enredada. Y es un círculo vicioso. Pero cuando nosotros llegamos a Cristo, pensamos que hay maldiciones o hay cosas que persisten en nuestras vidas. Y hay cosas que nos detienen, que hay cosas que nos estancan, que hay cosas que decimos, pero ¿por qué a mí? ¿Verdad? Y allí nos encontramos en ese círculo vicioso, como si nosotros, escúcheme bien, como si nosotros hiciésemos parte del mundo, como si nosotros participáramos de lo que ellos participan, y por eso es la causa del por qué mi vida se encuentra en esta situación. Mira, Dios escogió al pueblo de Israel con un propósito, y dice la palabra del Señor que la escogió y es como la niña de sus ojos. O sea, nadie puede tocarla, y usted puede decir, sin importar si han creído o no han creído, aún hasta el día de hoy, sin importar si han creído o no han creído. ¿Por qué? Porque aún para los tiempos finales Dios tiene un propósito especial con el pueblo de Israel. Y la escogió como la niña de sus ojos, siendo una nación, la nación más insignificante, la peor nación de todas, según lo que habla Moisés en Deuteronomio, ¿sí? Era la nación, no cualquier nación para que no se jactara de que este pueblo ya era bendecido por otros dioses o por sus fuerzas, no sé, no podían decir absolutamente nada porque ellos se encontraban en una posición de esclavitud. Ellos se encontraban en un momento de pérdida, de fracaso. Pero el Señor viene a tomar a un pueblo como estos. ¿Para qué? Para transformarlo, para provocar en su vida una metamorfosis, para provocar en su vida una transformación que los iba a llevar nuevamente a la bendición. Por eso quería introducirlos a la tierra prometida, pero como muy bien sabemos, el Antiguo Testamento fue escrito todo con un único fin. Y el único fin era que todo eso era una sombra de todas y cada una de las cosas que iban a suceder después, que iban a venir. Y cuando iba a venir, lo que iba a venir era ¿quién? Nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Y a través de él podemos ver no solamente ya una nación, que es el pueblo de Israel, sino todas y cada una de las personas que se acercan precisamente al Señor Jesucristo. Pero démonos cuenta lo que sucedía con el pueblo de Israel, cosa que puede estar sucediendo con cada uno de nosotros. Yo no puedo decir que no, hay mucha envidia, hay mucha gente que ora en contra de la iglesia. Sí, existe la brujería, también existe allí cómo Satanás a través del ocultismo quiere venir a oprimir a la iglesia, cómo quiere venir a oprimir al más débil. Sí, yo sé que los vecinos están a veces rezando en contra de nosotros, los cristianos. Sí, nosotros sabemos que a veces cuando nos volvemos a Cristo, nuestra familia no es que profieran lo mejor, nuestros padres no es que profeticen lo mejor para nuestras vidas. Sí, yo sé que quizás nos encontramos en medio
de tantas situaciones en donde no somos aceptos ante el mundo. Mire todo lo que está sucediendo para los tiempos de hoy y en realidad esto está provocando que la iglesia sea oprimida y quiera ser destruida. Pero no es porque precisamente Dios se haya olvidado de nosotros o porque no esté o porque su bendición no esté sobre cada uno de nosotros, sino porque precisamente esto fue lo que vino el Señor Jesucristo a enseñarnos también a través de los evangelios, y que de todas estas cosas iban a suceder e iban a acontecer. Pero el que se siente bendecido se levanta cada día y cada mañana y confía en el Señor y sigue caminando como un buen hijo de Dios, como un verdadero cristiano. El pueblo de Israel no deja de ser pueblo de Israel y no deja de ser un pueblo escogido por Dios, aunque probablemente esté viviendo por situaciones críticas. Aún a través del evangelio podemos ver tantas situaciones críticas que el pueblo de Israel tuvo que vivir y enfrentar, pero no fue precisamente porque Dios no haya querido, era porque Dios estaba tratando con ellos, era porque Dios los estaba transformando, era porque Dios estaba allí actuando y obrando día tras día, como lo sigue haciendo hasta los días de hoy, porque su misericordia se extiende todos los días y cada mañana son nuevas sus misericordias. El Señor cada día, así como obra con el pueblo de Israel para el propósito final de los tiempos finales, de lo que se avecina, de la misma manera Dios obra en cada uno de nosotros. Pero en todo ese peregrinaje, escúcheme bien, en todo el peregrinaje, en todo nuestro caminar, en todo nuestro recorrido, vamos a tener que pasar por diferentes tipos de procesos, pero eso no quiere decir que el Señor te haya soltado. Eso no quiere decir que el Señor te deje de amar. Eso no quiere decir que el Señor te haya dejado de bendecir. Y vas a encontrarte por el camino muchísimas situaciones que van a querer estancarte, que van a querer desanimarte, que van a querer hablar, que van a hablar a tu oído, que van a hablar a tu corazón, que te van a decir que tú no sirves para nada, que te van a decir que la situación que tú estás viviendo es culpa tuya por causa de tus pecados, por causa de esto, etcétera, etcétera, etcétera. Y muchos de nosotros terminamos por creer a las palabras que nuestros enemigos están diciendo, y para provocar ¿qué? Ese estancamiento. Pero mire lo que pasó en Números, capítulo 23. Quiero leer solamente 3 versículos. Si usted quiere ver toda la historia, yo voy a leer estos 3 versículos. La voy a hablar un poquitico del contexto, pero me gustaría que usted lea desde el capítulo 22 hasta el capítulo 24. Capítulo 22, capítulo 23, capítulo 24 del libro de Números. Es algo sorprendente y especial lo que el Señor hace con cada uno de los que han sido escogidos, pero también vamos a encontrar unos personajes que no quieren que el pueblo de Israel, en este caso el pueblo de Dios, sea bendecido. Números 23, versículo 18 al 20, dice lo siguiente. Entonces él tomó su parábola y dijo: Balac, levántate y oye. Escucha mis palabras, hijo de Zippor. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo, y no hará. Habló, y no lo ejecutará. He aquí he recibido orden de bendecir. Él dio bendición y no podré revocar. ¿Quién estaba diciendo esto? El profeta Balaam. ¿Y quién era Balac? Balac era el rey de una nación que se sentía intimidada, en este caso por el pueblo de Israel. Balac había escuchado que el pueblo de Israel había ya destruido a varios reyes, destruido a varias naciones, ¿verdad? Balac
era un rey también fuerte, también poderoso, con sus ejércitos, pero de una u otra manera se sintió intimidado porque el pueblo de Israel ya estaba cerca a su campamento. Y sabía que el pueblo de Israel tenía la fuerza y el poder para vencerle, para destruirle. Y cuando esto sucede, pues Balad, en este caso, por eso le digo a usted que lea todo el contexto desde el capítulo 22, Balad toma a Balaam para que profetice maldición sobre el pueblo de Israel. Y no lo hace en una ocasión, sino lo hace en dos y hasta en tres ocasiones. Se hace de tal manera que Balaam, o en este caso Balad, manda a llamar a Balaam para que hable en el nombre de Dios. Y acá podemos ver en primera instancia algo muy importante, y es que aún Balad, siendo enemigo, entre comillas, del pueblo de Israel, toma un profeta del mismo Dios, ¿sí? de Jehová, de nuestro Dios, del Dios de Israel. Y toma un profeta o toma un varón de Dios y le dice, ven acá, yo, yo quiero que tú maldigas al pueblo de Israel. Yo quiero que tú profetices la destrucción sobre este pueblo. Probablemente podemos ver cómo muchos cristianos o muchas personas que dicen ser escogidas por Dios, en vez de bendecir al cuerpo de Cristo, en vez de bendecir a sus hermanos, en vez de bendecir a sus escogidos, en vez de bendecir a los llamados por el Señor, a veces se profieren son palabras de maldición. A veces quieren ver estancado a muchas personas. A veces se levantan oraciones en contra para que nadie se levante de la situación en la que está viviendo, o al contrario, para que en medio de su caminar con Dios haya destrucción. ¿Por qué dice uno todo esto? Porque suceden dentro de las iglesias tristemente. Y esto no solamente en el cristianismo, yo he visto que en muchas denominaciones sucede este tipo de asuntos. Y se levantan intercesores, entre comillas, oradores, para que maldigan a ese tipo de personas, para que un día vuelvan a este lugar arruinados de rodillas y tengan que pedirnos perdón, para que digan, ve, yo he tenido la razón. Pero ¿a quién están orando? Al mismo Dios. Y ve cómo muchos, como este tipo de hombres, como Balac, está queriendo que se profiera maldición sobre un pueblo que ha sido escogido para bendición. Ahora, cuando este hombre es llamado, cuando Balaán es llamado, lo que le dice a estos hombres que fueron enviados por Balaad para que lo trajesen, le dice, ok, yo iré, pero iré con un único fin. Yo no voy a decir palabra diferente que no provenga de Dios. Yo se los digo de una vez. Lo que diga Dios, eso declararé. Y cuando se acerca precisamente a Balaad, pues Balaad le dice pues que por favor maldiga al pueblo. Entonces lo lleva a un monte, y en ese monte pues para que los vea desde allí, desde aquella montaña, pueda maldecirlos. Entonces Balaam dice, bueno, no es necesario hacer sacrificios, y hacen un sacrificio, hacen los altares, hacen el sacrificio, mientras Balac está allí al pie de los sacrificios. Entonces Balaán se va a buscar la presencia de Dios, y Dios empieza a desatar bendición tras bendición, bendición tras bendición, bendición tras bendición.
Y es impresionante cuando Balaán llega a Balac y dice, esto ha dicho el Señor. Por ejemplo, lo que acabamos de leer. Se lo voy a leer una vez más. Entonces él tomó su parábola y dijo, Balac, levántate y oye, escuchan mis palabras, hijo de Zippor. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. He aquí, he recibido orden de bendecir. Él dio bendición y no podrá revocar. Él no podrá contradecir lo que Él ya estableció sobre este pueblo. Y vemos aquí cómo el Señor de una u otra manera ha bendecido al pueblo de Israel. Y como le dije ahora, esto no sucedió una vez, sucedió 2 veces y le dice, bueno, vámonos para allí porque es que de pronto desde allí no se ve mejor, no se ve mejor la maldad de ese pueblo, no se ve mejor el pecado de ese pueblo, como que es para que tú te des cuenta. Y fueron a otro lugar y sucedió exactamente lo mismo. Después fueron a otro lugar y sucedió exactamente lo mismo. Por más sacrificios que levantaran, por más que quisiese este hombre insistir para que hubiese maldición, allí no iba a pasar absolutamente nada diferente a lo que Dios ya había establecido. Ahora, nosotros sabemos que tenemos enemigos. Pablo lo dice. Enemigos espirituales, principados, potestades. Satanás toma la mente, el corazón de los hombres para proferir o querer proferir maldición. Hay enemigos, hay personas, hay seres humanos que también quieren detenerte, estancarte, proferir maldición sobre tu vida. Hay gente que quiere impedir que tú avances, que tú sigas hacia adelante. Y esto sucedió también con el mismo pueblo de Israel cuando salió del exilio. Acompáñeme por favor, en este caso a Nehemías. Nehemías capítulo 4, versículos del 1 en adelante. Dice la palabra del Señor. Cuando oyó Sanballat que nosotros edificábamos el muro, se enojó y se enfureció en gran manera. E hizo escarnio de los judíos. Y habló delante de sus hermanos y del ejército de Samaria y dijo que, ¿qué hacen estos débiles judíos? Ve ya cómo estaban hablando mal del pueblo de Israel, de los judíos. ¿Se les permitirá volver a ofrecer sus sacrificios? ¿Acabarán en un día? ¿Resucitarán de los montones del polvo las piedras que fueron quemadas? Y estaba junto a él Tobías amonita, el cual dijo, lo que ellos edifican del muro de piedra, si subiere una zorra lo derribará. Esto trae desánimo a cualquier persona que está trabajando en la obra del Señor, en la construcción del templo en este caso. Oye, oh Dios nuestro, que somos objeto de su menosprecio, y vuelve el baldón de ellos sobre su cabeza, y entrégalos por despojo de la tierra de su cautiverio. No cubra su iniquidad, ni su pecado sea borrado delante de ti, porque se airaron contra los que edificaban. Edificamos pues el muro, y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura, porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. ¿Cuántos se encuentran de esta manera? Que saben que quizás hay una persecución espiritual, que quizás se sienten oprimidos, que quizás sienten como aún inclusive hay envidias, oraciones contrarias, que sienten a veces hasta brujería que le están haciendo, ¿verdad? Pero estos no se desanimaron,
Sus enemigos estaban allí al frente. Sanbalat estaba allí al frente diciendo: no van a acabar, no lo van a lograr, ustedes no pueden ustedes no pueden terminar esto, ustedes no van a hacer la obra, ustedes son débiles, ustedes no pueden hacer nada de esto. Nada de esto. Es más, pasará una burra, se subirá una burra y se desparramará todo, se volverá a destruir todo. Ustedes no son nadie, ustedes no lo van a lograr, ustedes se van a detener, nunca van a terminar la obra, el propósito de Dios nunca lo van a lograr, nunca lo van a alcanzar, eso no es para ustedes, eso es para otros, etcétera, etcétera, etcétera. Palabra tras palabra, maldición tras maldición, profieren precisamente lo que ni siquiera proviene de Dios. ¿Por qué? Porque estos hombres no se desanimaron. Porque estos hombres trabajaron duramente a pesar del menosprecio que querían traer o causar en los corazones de estos hombres. Por eso Nehemías hace una oración: oye, Dios nuestro, no permitas que seamos un objeto de menosprecio. No permitas, Señor, que esto desanime a tus hijos. Y por eso Nehemías le decía al Señor: vuelve el baldón sobre sus cabezas, que lo que ellos han dicho reciban aún más. Y sigue diciendo la palabra en el versículo 6: quedamos, edificamos pues el muro y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura, porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. Pero aconteció que oyendo Sanbalat y Tobías y los árabes, los amonitas y los de Asdod, que los muros de Jerusalén eran reparados, porque ya los portillos comenzaban a ser cerrados, se encolerizaron mucho y conspiraron todos a una para venir a atacar a Jerusalén y hacerle daño. Entonces oramos a nuestro Dios y por causa de ellos pusimos guarda contra ellos de día y de noche. Y dijo Judá: las fuerzas de los escarnecedores se han debilitado y el escombro es mucho y no podemos edificar el muro. Y nuestros enemigos dijeron: no sepan ni vean hasta que entremos en medio de ellos y los matemos. Mira hasta dónde están llegando el enemigo. Y hagamos cesar la obra. Pero sucedió que cuando venían los judíos que habitaban entre ellos, nos decían hasta 10 veces: de todos los lugares de donde volviereis, ellos caerán sobre vosotros. Esto era algo terrible. Esto era una oposición tremenda. Esto era algo que atormentaba. Esto es algo que oprimía. Esto es algo que debilitaba su vida. Esto es algo que enfermaba sus emociones. Dice la palabra en el versículo 13: entonces por las partes bajas del lugar, detrás del muro y en los sitios abiertos puse al pueblo por familias, con sus espadas, con sus lanzas y con sus arcos. Después miré y me levanté y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo: no temáis delante de ellos, acordaos de vuestros hermanos, por vuestros hijos y por vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas. Y cuando oyeron nuestros enemigos que lo habíamos entendido y que Dios había desbaratado el consejo de ellos, nos volvimos todos al muro, cada uno a su tarea. Desde aquel día, la mitad de mis siervos trabajan en la obra y la otra mitad tenían lanzas, escudos, arcos y corazas, y detrás de ellos estaban los jefes de todas las casas de Judá, los que edificaban en el muro, los que acarreaban y los que cargaban con una mano trabajaban en la obra y con la otra tenían la espada, porque los que edificaban cada uno tenía su espada ceñida a sus lomos, y así edificaban, y el que tocaba la trompeta estaba junto a mí. Vamos a dejarlo hasta ahí. Podemos ver cómo el Señor estaba con cada uno de ellos. Podemos ver cómo el Señor le mostraba qué era lo que precisamente estaba sucediendo. Podemos darnos cuenta que a pesar de la situación, estos hombres no dejaban de creer en la bendición que Dios había establecido.
De hecho, Dios desbarató todo consejo que estos hombres levantaron en contra de los judíos. Si así no hubiese sido, si el Señor había establecido maldición, en este caso sobre el pueblo de Israel o sobre los judíos que salieron del cautiverio, quizás el Señor no hubiese permitido que esta obra se hubiese levantado. Mira, en alguna ocasión nosotros tuvimos que orar mucho por esta situación. De hecho, esta es una situación para que, iglesia, oremos mucho por la congregación. Pero también llegó un momento en donde hablábamos con un líder de la iglesia, de hecho era con el hermano Luis, y conversábamos respecto a cómo se había levantado una conspiración, en este caso contra la iglesia. Sí, habían sucedido muchas cosas, ya habían pasado muchas cosas, y como lo hablé el día martes, muchas personas siempre han querido tener la razón y han querido centrarse en su posición, y así ha sucedido. Sin embargo, en aquella ocasión orábamos mucho por todo esto, y el hermano Luis decía algo que leímos ahorita. Este hombre oraba y tuvo un sueño inclusive en ese momento por personas, o el saber que habían personas que oraban en contra de la obra. Sin embargo, la obra no se detiene, no se ha detenido, y hemos seguido trabajando. En aquel tiempo trabajábamos fuertemente, pues la obra estaba abierta, fue antes de la pandemia, y orábamos y clamábamos al Señor, pero sentíamos que había todo esto, oraciones contrarias, personas queriendo estancar, ese tipo de conspiración, ¿verdad? Sin embargo, este hombre tiene ese sueño y dice que nuestros enemigos en algún momento bajaron la guardia, debilitaron sus manos, y decía lo siguiente: no pudimos contra ustedes. ¿Y por qué no se puede contra una vida, contra una familia, contra un ministerio o contra una iglesia? Le voy a decir por qué. Porque aunque haya conspiración, porque aunque haya persecución, porque aunque haya envidia, porque aunque haya un mal humor, porque aunque haya oraciones contrarias, porque aunque haya ocultismo, porque aunque haya brujería, porque aunque haya hombres malos y perversos como estos, la obra de Dios no se puede detener. ¿Por qué? Porque habían hombres que oraban, porque habían hombres que clamaban a ese buen Dios, porque habían hombres que no bajaban la guardia, que no se debilitaban, que seguían trabajando, con una mano construían, y si con la otra tenía que pelear, con la otra peleaban. Fueron sus enemigos quienes se debilitaron, fueron sus enemigos quienes tuvieron que retroceder, fueron sus enemigos quienes pudieron decir, o quienes dijeron: no podemos contra estos. Esto es tremendo. Esto es tremendo, iglesia. Tenemos una lucha espiritual. Y hoy más que nunca he orado bastante por esta situación. Algunas personas están ansiosas porque se abra la iglesia, por ejemplo. Y quizás no se ha llevado a cabo, y muchos se preguntarán y se dirán el por qué. Y muchos podrán pensar de mil maneras, y otros podrán hablar mil cosas, o el mismo diablo podrá estar allí tratando de detener la obra y el propósito de Dios. Porque yo sí le digo algo:
Yo creo en el ministerio que Dios nos ha dado. Y yo creo que en el primer momento que se abra la iglesia, será de muchísima bendición para todos sus alrededores, para todas y cada una de las personas que se acercan al Señor. Esto lo hablo como iglesia para que estemos orando mucho, pero ¿qué pasa con su vida? Quizás se ha sentido de la misma manera. Yo no me siento maldito porque abra o no abra la obra, porque es que Dios está en el asunto y Dios no nos quiere bendecir. Y no, lo que Dios bendijo el hombre no lo puede maldecir. Que hay obstáculos, sí. Que hay circunstancias difíciles, sí. Que el enemigo quiera involucrarse en el asunto, probablemente, sí. Para eso hay que orar bastante, porque en el momento que se abra la congregación, grandes cosas empezarán a suceder. Y hablo de transformación, hablo de bendición, hablo de gente salva. ¿Ve? Entonces, el enemigo no quiere nada de esto, pero estos hombres no se sentaron y solamente oraron y dijeron, no, Señor, defiéndenos, envía a tus ángeles, Señor, pelea por... No, ellos hicieron frente al asunto. Ellos siguieron en la obra, ellos siguieron trabajando. Mire, mi amada iglesia, probablemente usted se ha sentido así, se ha detenido, se ha estancado. Quizás se ha sentido como un fracasado, quizás las fuerzas se han debilitado, quizás te has detenido, quizás has dejado de construir, de edificar tu vida. No sé cuántas cosas quizás estén pasando sobre ti. Probablemente hay mucha envidia, probablemente hay oración contraria, probablemente están declarando y profiriendo muchas cosas en contra tuyo. Quizás hay enemigos, quizás Satanás te quiere detener, pero ni siquiera él, ni siquiera tus enemigos, nada ni nadie podrá maldecir lo que Dios ya bendijo. Nadie, nadie. Nadie, quizás estás en un proceso bastante difícil. Quizás estás pasando por una situación bastante compleja, pero te digo algo, Dios te ha bendecido y Dios sabe que tú puedes superar esa situación. Él te ha dado las fuerzas suficientes para poder superar esa situación. Que tú eres bendito por Él, porque tú eres escogido por Él. Mire, volvámonos nuevamente a Números. En este caso, a Números 24, versículo, leámoslo desde el 13 al 18, dice la palabra del Señor. Leamos el Números 24, 9. ¿Cómo es? Espere, perdón. Números 24 del 3 al 9 es. Dice la palabra del Señor. Entonces tomó su parábola y dijo nuevamente. Dijo Balaán, hijo de Beor, y dijo el varón de los ojos abiertos, dijo el que oyó los dichos de Dios, el que vio la visión del Omnipotente, caído pero abiertos los ojos. Cuán hermosas son tus tiendas, oh Jacob, otra vez profiriendo bendición sobre el pueblo sobre los judíos, sobre el pueblo de Israel. Tus habitaciones, oh Israel, como arroyos están extendidas, como huertos junto al río, como aloes plantados por Jehová, como cedros junto a las aguas. De sus manos destilarán aguas, y su descendencia será en muchas aguas. Enaltecerá su rey más que Agab, y su reino será engrandecido. Dios lo sacó de Egipto, tiene fuerzas como del búfalo, devorará las naciones enemigas, desmenuzarán sus huesos y los traspasarán como saetas. Se encorvará para echarse como león, y como leona, ¿quién lo despertará? Benditos los que te bendijeren, y malditos los que te maldijeren. Esto es una palabra poderosa. Ahora, no es una profecía o no es
algo que yo tenga que proferir sobre los demás. No, Señor, tu palabra dice, maldito el que me maldice. O sea, es como usted estar diciendo, maldícelo, destrúyelo, acábalo. No, tú no tienes por qué hacerlo. Tú como persona no tienes por qué hacerlo. ¿Sabes por qué? Porque esto ya lo hizo el Señor. El Señor se encargará de nuestros enemigos. El Señor hará lo que tenga que hacer. El Señor juzgará, el Señor pesará los corazones. El Señor sabe realmente cómo es que actúa cada quien. Y ante eso, nosotros no tenemos que hacer nada. De hecho, el Señor siempre nos invita a salir a la guerra. El Señor siempre invitó al pueblo de Israel, salgan y peleen, que yo les daré la victoria. En algunas ocasiones el Señor les decía, salgan y peleen, pero quédense inquietos, ustedes no van a hacer nada, no van a mover ni una pestaña. Si ustedes mueven una pestaña, perdieron. Quieticos, salgan a la guerra, quieticos. Y el Señor mandaba confusión en contra de sus enemigos. Y entre ellos mismos se destruían. ¿Por qué? Porque nadie puede tocar a la niña de sus ojos. Porque aquí lo que el Señor estableció es una palabra profética. Y lo que Él ha dicho, así se hará, como lo leíamos en Números 23. Así será. Él dijo, no cumplirá, habló y no lo ejecutará. Es su palabra. Es lo que a Él ha proferido. Es lo que Él ha dicho. Así que si muchos te han bendecido, de la misma manera ellos recibirán. Y no porque tú lo digas. Si muchos te han querido detener y te han maldecido, no porque tú los maldigas a ellos, sino porque la palabra de Dios es una sola. Así que pierde cuidado con este asunto. Deja todo en las manos del Señor, porque tú eres un bendito en el Señor. Ahora, tú dirás, ¿pero qué? Bueno, recuerde que esta bendición también viene desde el Génesis capítulo 12, versículo 3, cuando el Señor le dijo esto a Abraham. O sea, esto es una secuencia en donde el Señor siempre ha querido restaurar, en donde el Señor siempre ha querido volver al hombre al diseño original. ¿Cuál fue el diseño original? Génesis, capítulo 1, versículo 28. Dice lo siguiente, y los bendijo Dios, y les dijo, fructificad y multiplicados, llenad la tierra, sojuzgarla y señorearla, señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Los bendijo Dios. Pero como lo dije al principio, la maldición, el pecado ha querido destruir el diseño original. Pero Jesucristo viene a restaurar todas estas cosas. Jesucristo viene a establecer esa bendición sobre nuestras vidas. Pero usted dice, pero todo lo que se ha leído es del Antiguo Testamento, fue sobre los judíos, fue sobre el pueblo de Israel, sobre nosotros, no. Acompáñeme a Romanos, por favor. Capítulo 4. Romanos 4:13. Porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Porque si los que son de la ley son los herederos, vana resulta la fe y anulada la promesa. La ley produce ira, pero donde no hay ley tampoco hay transgresión. Por tanto, es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para
la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es Padre de todos nosotros. Como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Y aquí nosotros ya empezamos a entrar en ese baile. Aquí ya nosotros empezamos a participar de esas promesas que el Señor ha establecido. Aquí nosotros ya empezamos a ser parte gracias a Abraham, que creyó en esperanza contra esperanza. Su esperanza era una, pero creyó contra todo tipo de circunstancias y fue eh, eh, fue aquel varón, aquel hombre, aquel padre de muchas gentes. En Efesios capítulo 3, versículo 1 al 7, también nos dice el Señor, dice: por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Misterio en que en otras generaciones no se dio a conocer a Dios, no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Que los gentiles, en este caso nosotros, los que nos acercamos a Cristo, no quiere decir que los que no se acercan a Cristo por ser gentiles, entonces también participan de esto, no. Los gentiles, los que se han acercado a Cristo, versículo 6, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio de la predicación del Evangelio, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. Es un misterio que ha sido revelado por el Espíritu Santo a los profetas, a los apóstoles, a todos los que hacen parte del propósito de Dios para anunciar que todos y cada uno de los que se acercan al Señor son coherederos de esa misma gracia, son coherederos de esa misma bendición, de los que hacen parte del cuerpo, son copartícipes de la promesa de Dios. Y si Dios así lo ha dicho, y si el Señor así lo ha declarado, ¿por qué hemos de creer que el propósito que Dios tiene contigo se va a detener? Que el llamamiento que Dios tiene contigo se va a detener. ¿Por qué hemos de creer que la bendición que Dios ha establecido sobre nosotros se va a detener o se va a estancar? Mire lo que pasó con Jacob. Abría un pozo y riqueza, agua. Venían y se lo robaban, lo asediaban. Le decían: no, esto no es tuyo, esto nos pertenece. Y él decía: bueno, no hay problema. Y se iba y pum, a donde cavaba otro pozo. Y así sucedía. La bendición estaba ¿sobre quién? ¿Sobre los que se robaron el pozo? No, sobre Jacob, sobre Israel, como lo es su nombre original. Sobre Israel, bendito. Así eres tú en las manos del Señor. Porque dice la palabra que su llamamiento y sus dones son ¿qué? Irrevocables. Si fuiste escogido para ser bendito, así será. Mire,
A veces yo no entiendo el por qué el enemigo quiere provocar y causar todo esto. Pero ahí sí, como dijo por ahí el Chavo del Ocho, se quedarán con el rabo entre sus piernas. Satanás se quedará con el rabo entre sus piernas. ¿Sabe por qué? Porque yo no puedo entender cómo el enemigo, en este caso Satanás, y cómo las muchas cosas que quieran venir a estancarnos y a detenernos, quieren hablar de maldición cuando muchas personas, predicadores del Señor, llenos del Espíritu Santo, han proferido bendición, en este caso sobre nuestras vidas. Yo no entiendo si es que Dios se equivoca. Un día dice sí, otro día dice no. Yo no sé si es que Dios le gusta jugar con el ser humano y le dice, mire, es que hoy te voy a bendecir, pero mañana no te voy a... No, Él conoce todos los tiempos. Él sabe todo lo que va a suceder después. Él no va a proferir bendición sobre una persona cuando sabe que de pronto mañana la va a embarrar. No. Démonos cuenta, Judas fue escogido con un propósito, pero fue escogido ¿para qué? Dice que es el hijo de la perdición. Nunca el Señor lo bendijo. Nunca lo bendijo. Entonces Él no va a proferir bendición sobre una persona hoy y mañana maldecirlo. No te creas eso. Esas son palabras del enemigo que atormentan, así como en Nehemías. Por 10 lados salían, no van a poder, no lo van a lograr. Así es Satanás. Habla a tus oídos, habla a tu mente, te dice, no vas a poder, no lo vas a lograr. Dios no está contigo. Mira tu situación, mira tus circunstancias, hermano. ¿Tú crees eso? Cuando la palabra está llena de bendición, cuando es rica en bendición, somos coherederos de la promesa. Somos copartícipes de la promesa, somos miembros del mismo cuerpo, somos coherederos de la gracia, alcanzamos la misma bendición que fue establecida sobre los antiguos en nuestras vidas, iglesia. Es para ti, es para mí, es para tu ministerio, es para tu familia, es para la iglesia. Así que no nos detengamos. Los que nos están escuchando en este día, oremos fuertemente como ellos. Día y noche trabajaron, oraron, peleaban si era necesario, le hacían frente, no se detuvieron hasta que acabaron la obra. Usted lee todo el libro de Nehemías, hicieron una obra impresionante, sobrenatural. La mano de Dios estuvo allí. Y los demás, ¿qué tuvieron que hacer? Callarse, guardar silencio, guardar silencio, porque la bendición está sobre nuestras vidas. Amén. Disculpe que me haya que me haya demorado un poco más, pero es necesario que nosotros oremos. Si tú sientes que hay algo que te quiere detener, no dejes de clamar, no dejes de orar al Señor, no dejes de pedirle a Él, no dejes de decirle, Señor, yo soy bendito en el amado. Padre, yo soy bienaventurado. Padre, tú has establecido bendición sobre mi vida. No permitas, Señor, que nuestros enemigos, Señor, terminen teniendo la razón o que seamos avergonzados, porque el Señor te ha escogido a ti y te ha bendecido a ti. Amén. Nuestros enemigos siempre, dice la palabra, van a estar bajo nuestros pies y no van a poder detenernos cuando hay personas que claman y oran al Rey de Gloria, que creen en sus promesas, que creen en sus palabras y que no se detienen. Si hay un trato de parte de Dios es diferente. Si hay un proceso por Dios es diferente, pero no quiere decir que tú no hayas alcanzado la bendición de Dios. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Gloria al Rey. Vamos a orar. Padre eterno, Rey de gloria, Dios de misericordia, te doy gracias por tu santa palabra, te doy gracias por tus bendiciones,
Te doy gracias, amado Rey, por tu inmenso amor. Te doy gracias, Señor, porque como dice la Escritura, Señor, según lo que leímos, Señor, en Números 28, ¿acaso tú eres hijo de hombre para que te arrepientas? ¿Acaso tú eres un Dios mentiroso? Dice tu palabra, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Tú eres un Dios poderoso, tú eres un Dios fuerte, tú eres un Dios temible, tú eres un Dios que has hablado de bendición, amado Rey, sobre tu pueblo, sobre tus hijos, Señor. Tú eres un Dios que cada día, Señor, estás obrando en el corazón de cada persona. Si tú lo has hablado, Señor, si tú lo dijiste, así lo harás. Si tú lo has hablado, Señor, yo estoy seguro, Señor, que lo ejecutarás, es decir, a toda costa, Señor, cumplirás, Señor, todas tus promesas sobre nuestras vidas, sobre tu pueblo, sobre tu iglesia, sobre tus hijos, sobre cada familia que está allí representada, sobre la congregación, sobre esta ciudad, amado Rey, Señor, en el municipio, en el barrio en donde estamos. Habrá bendición, Señor, sobre tus hijos. Habrá bendición sobre nuestra nación, habrá bendición en los ministerios, habrá bendición, Señor, en la iglesia, habrá bendición, Señor, a donde vayamos, a donde estemos, Señor, tu presencia ha de ir con cada uno de nosotros. ¿Y quién podrá detenernos, Señor? ¿Quién podrá detenernos, Padre amado? Si tú has de estar con nosotros, ¿quién contra nosotros, Señor? Padre eterno, Señor, en tus manos, Señor, estamos cada día, Señor. Presentamos la situación, Señor, que cada uno de tus hijos, Señor, están viviendo. Si ha sido un proceso, Señor, de parte tuya, Señor, ministrales, Señor. Padre, que puedan, amado Rey, Señor, reconocer, volver sus corazones a ti, Señor, de sus faltas, de sus errores, de sus mismos pecados, Señor. Padre amado, Señor, para que siga en curso, precioso Rey, Señor, lo que tú has establecido, Señor, sobre los hombres, sobre la iglesia, sobre los que nos escuchan, Señor, en este día, sobre los que nos escucharán, Padre eterno, Señor, en el transcurso de esta semana. Padre, yo te pido, precioso Rey, Señor, que si aún el enemigo, Señor, ha querido estancar y ha querido detener, Padre, ya tendrán su paga, ya tendrán su recompensa. Tú sabrás tratar con cada uno de ellos. Tu palabra, Señor, no miente, Señor, como dijo Nehemías, Señor. Tú sabrás, Señor, cómo les devolverás, Señor, ese baldón, Señor, sobre sus cabezas. Padre, no tenemos, Señor, por qué ir en contra de. Solo tú, Señor, sabrás recompensar la vida, Señor, de nuestros enemigos. Solo tú sabrás, Señor, tratar con cada uno de ellos, Padre. Si hay cualquier tipo de situación que haya querido estancar, Señor, a tus hijos, a las familias, a la iglesia, Señor, solo tú sabrás, Señor, amado Rey, Señor, obrar allí, precioso Rey. Solo tú, Señor, sabrás pelear por nosotros. Solo tú, Señor, sabrás llevarnos, Señor, levantar nuestro rostro, seguir en la obra, seguir trabajando, Señor, seguir, amado Rey, Señor, en ese propósito, Señor, de vida eterna para muchos, Señor, que se acercarán y recibirán, Señor, esta bendición que tú has establecido sobre tus hijos. Padre eterno, te alabamos, Señor, te bendecimos, Padre amado. No nos vamos a detener, no nos vamos a detener. Probablemente nuestros enemigos se vean más fuertes. Probablemente nuestros enemigos se vean como Goliat. Probablemente nuestros enemigos se vean más numerosos, Señor. Pero así como sucedió con Gedeón, no necesitamos, Señor, no necesitamos sino a 300. No necesitamos sino a estos, porque con estos venceremos. Y aunque nosotros seamos menos, y aunque de pronto nos veamos más débiles, solo tú sabrás darnos la victoria, Señor, ante cualquier situación que están o estemos viviendo, Padre amado. Te doy gracias, Señor, porque será grande, poderoso y glorioso lo que tú harás, precioso Rey, Señor, a favor de cada uno de nosotros. Te alabamos, Señor, así como bendijiste al pueblo de Israel, nos has bendecido a nosotros. Así como ellos acabaron la tarea, así nosotros, Señor, acabaremos la tarea, Señor, por la cual nos has enviado. Gracias, precioso Rey. Te alabamos, Señor.
y te bendecimos en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Gloria al Rey de Reyes. Bueno, mis amados, ya saben, lo que Dios bendice no lo puede maldecir el hombre. Lo que Dios dijo, Él lo hará. Lo que Dios habló, Él lo ejecutará, porque Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Su palabra es una sola, su voz es poderosa y nada podrá detenerte ante lo que Dios ha dicho. Pero mis amados, ya una semana más que se nos va. Recuerde, de lunes a viernes nuestro tiempo devocional. A las 6 de la mañana. Para la próxima semana de una vez vamos hablando. De lunes a miércoles tendremos nuestro tiempo devocional. Jueves y viernes estaremos, como es Jueves Santo, estaremos llevando a cabo una predicación. Vamos a cuadrar el horario y les vamos a estar anunciando para que ustedes estén pendientes a ver a qué hora lo manejamos, lo llevamos a cabo. ¿Listo? Entonces, así se va a manejar la Semana Santa, jueves y viernes santo y el día domingo para llevar a cabo la palabra del Señor. Entonces, para esta semana, mañana viernes, recuerde, estamos hablando de los conflictos intrafamiliares, estamos hablando de la sexualidad. Mañana sigue la segunda parte, es un tema bastante importante, muy bueno para seguir tratando. El día domingo por las redes sociales, Facebook, Misión Cristiana Internacional Renacer, a las 9 de la mañana. Mucha oración, no nos detengamos, oremos. Hay mucha gente que conspira contra nosotros. Vamos a orar para que el Señor abra las puertas de la congregación y podamos reunirnos como la palabra de Dios lo indica. Bueno, de todas maneras estamos ahí al pendiente de cualquier cosa, mis amados. Que el Señor les bendiga grandemente. Recuerde que este sábado tenemos reunión con los niños a las 4 de la tarde. Todos sus niños a las 4 de la tarde pidan el enlace, pidan el link para que puedan ingresar por Met a las 4 de la tarde el día sábado y el día sábado también a las 6 de la tarde con los jóvenes. Jóvenes, 6 de la tarde por Facebook, Misión Cristiana Internacional Renacer. Vienen tiempos preciosos para los jóvenes, así que todos sus hijos, por favor, allí conectaditos. Y el domingo 9 de la mañana. Un abrazo para todos. Mil y mil bendiciones. Les amamos mucho. Y nos vemos mañana, si el Señor así lo permite, a las 6 de la mañana. Que tengan un feliz y excelente